1971 presentara su tesis doctoral, El trabajo de las mujeres en España, su investigación y su docencia y su dedicación a eso que antiguamente se llamaba extensión universitaria desde finales del siglo XIX, es decir, a la divulgación del conocimiento en el conjunto de la sociedad, ha sido una tarea incansable. Y si yo creo que se podría de alguna manera tratar de sintetizar cuál es el hilo que recorre esa tarea, es que María Ángeles siempre ha estado en la frontera del conocimiento sociológico. Varios pasos más allá de donde está el conocimiento normalizado y el conocimiento estándar. Más allá, viendo más lejos y viendo de una manera mucho más compleja. Temas que ella ha abierto y ha colocado en el escenario de la sociología, de la ciencia social, incluso en el escenario de los medios de comunicación, y que se han puesto, podría decirse así, de moda. Si uno quiere verlos en su complejidad, ha de ir a la obra seminal de María Ángeles Durán. Hablemos de la contabilidad nacional, hablemos del trabajo no remunerado, hablemos del tiempo no remunerado, hablemos de la estructuración urbana. O fijaros qué casualidad, ahora en las últimas elecciones se puso de moda hablar de la España despoblada. ¿Cuántos años lleva María Ángeles trabajando? Yo no lo sé, pero sé que son muchísimos, porque desde que yo le he oído hablar de este tema a ella, hace ya muchos años, hablando de la recuperación de todos esos pueblos que habían quedado abandonados en los años 60, en los años del desarrollismo. Y desde luego toda la problemática del cuidado, la enfermedad. Yo creo que, como he dicho antes, es difícil encontrar a alguien en nuestro territorio que siempre esté en la frontera viendo más lejos y más profundamente, tratando de encontrar relaciones entre fenómenos que no solo la gente normal y corriente no ve, sino que incluso en el propio campo sociológico no descubrimos. Y creo que el tema del cual nos va a hablar hoy es un buen ejemplo de ello. Podría extenderme mucho, pero yo creo que, teniendo en cuenta la hora que es, voy a saltar la presentación que tenía prevista. Creo que también la conocéis suficiente y, por otra parte, su obra está prácticamente toda ella en la página web del CSIC, o sea que se puede acceder, del CSIC, puede accederse ahí a toda su obra, o a gran parte de su obra, que es de acceso abierto, una filosofía que también ha practicado María Ángeles de manera sistemática. Por tanto, me ceñiré para darle paso a ella, que es a quien realmente queréis escuchar. Gracias, María Ángeles, tuya es la palabra. Buenos días. Y yo me temo que han subido las expectativas muchísimo. O sea, no, tanta cita, tanta referencia, a lo mejor es demasiado y luego va a parecer que la realidad está baja por comparación con lo que se esperaba. Pero, en fin, haré lo que pueda. Y tengo que empezar dando las gracias. Para mí esto es bastante emocionante. La FES es mi casa también, ¿no? Claro, haber sido miembro desde allá lejanísimos tiempos y después en algún momento haber tenido la responsabilidad de ser presidenta de esta federación de asociaciones, de entidades, de núcleos de trabajo. Eso es mucho, y estar hoy con vosotros inaugurando la conferencia, pues os agradezco mucho que me hayáis propuesto. Y doy las gracias a la Universidad de Valencia. Y como decía Antonio Ariño, claro, lamento que haya habido ese incidente con el techo del otro local, pero haber tenido que venir aquí, este local para mí tiene unos recuerdos magníficos, porque fue justamente aquí donde me hicieron doctora honoris causa y donde pronuncié un discurso que algo tiene que ver con el de hoy. Y bueno, a título absolutamente personal, los bebés no pueden entrar a un aula como esta, pero tengo una foto en que un bebé en un carrito me está saludando desde allá arriba, y era mi nieto, que lo habían traído por fuera para que no incordiara, pero de repente miro para arriba y ahí hay un bebé. En fin, esta
llena y además tengo que decir que Valencia para mí es una comunidad muy especial porque he compartido medio siglo de vida con un valencià, un socarrà, y tengo que decir que las primeras, o si no las primeras, las más importantes palabras amorosas de mi vida, pues las he escuchado en valenciano, y eso deja una huella especial. En fin, vamos a lo que se espera, que no es a que yo cuente recuerdos, sino que me dirija a una comunidad científica y profesional para tratar de un tema que espero que valga la pena haber elegido ese tema. Yo quería empezar con algo un poco abstracto. Y es la reflexión sobre para qué sirven las palabras y cuánto tardan las ideas en convertirse en palabras y las palabras en convertirse realmente en palabras utilizadas de manera frecuente. Yo llevo muchos años haciendo mucha investigación en sociología de la salud, en sociología del trabajo, en sociología del tiempo, y andaba notando que me faltaba algo, ¿no? Me faltaba algo. Era como un moscardón que te está dando vueltas. Y fue precisamente en un congreso de la FES en Madrid en el que se hizo una sesión especial sobre el tercer sector, sobre el voluntariado y cosas de estas, cuando de repente aquel magma, que no estaba nada claro, cuajó y casi en medio de la presentación dije, ya está, la palabra que me estaba produciendo malestar porque no encontraba un término para definir una situación es cuidatoriado. Cuidatoriado. Desde entonces he intentado compartir, porque las palabras no nacen hechas, o sea, las palabras tienen un proceso de gestación muy largo, tanto en decidir a qué se refieren como en ser aceptadas y en convertirse en un, digamos, en un elemento de intercambio conceptual entre distintas personas. Y en aquel momento surgió la palabra, empecé a definirla, pero después me ha ayudado mucho haberla expuesto. La he expuesto, por ejemplo, en Chile, la he puesto en México, la he expuesto en Lisboa, en infinidad de otros contextos, y cada vez que la voy exponiendo me llegan aportes, a veces meramente con los ojos o con el gesto de incomprensión de las personas que tengo delante, y la palabra cada vez va precisándose. Hasta que llega el momento en que, tienes la oportunidad de dedicarle 5 años y 525 páginas solamente a ese tema. Y todavía pienso que es una palabra a medias de hacer y que, como se decía esta mañana, parte del interés de los congresos es precisamente que se hacen siembras de palabras, siembras de conceptos, siembras de preocupaciones, y después, del otro lado, se van recogiendo esa siembra y cada cual siembra palabras nuevas o derivaciones nuevas o críticas a la palabra que la van enriqueciendo. La palabra es cuidatoriado. Y cuidatoriado, naturalmente, pues es una derivación a partir de cuidado. Entremos en las etimologías y a ver qué quiere decir cuidado. Y vayámonos a los diccionarios y a ver qué nos dicen las lenguas que sepamos manejar. Claro, la inmensa mayoría de las lenguas yo no las sé manejar. Vayamos a las lenguas más próximas y veamos si tienen contenido similar la palabra. Y además ni siquiera hace falta salir de las fronteras. Dentro de España, las distintas lenguas de España también usan el concepto de cuidado de maneras que no son exactamente lo mismo. Traductor, traditore, ¿no? El riesgo siempre de que cuando transmitimos una palabra se produzca una traición, una desviación, que a veces es un enriquecimiento, no exactamente una traición. Bueno, pues si nos vamos al término en castellano, viene del latín cogito, y resulta que cogito es pensar. De modo que el cuidado, en principio, es una actividad de pensar. Cuando María Moliner nos habla del cuidado, en el sentido del uso de la palabra, nos dice: sobre todo consiste en evitar el mal, en estar pendiente de que a otro, o también a uno mismo, pero sobre todo a otro, no le suceda algo negativo. Pero si nos vamos a los diccionarios, por ejemplo, el francés
o el inglés, un diccionario importante en estas lenguas. Por ejemplo, en francés nos dicen que soin casi siempre viene en plural y es los cuidados, no el cuidado. Interpretan cuidado en un sentido muy, digamos, muy físico. Por ejemplo, se emplea muchísimo en enfermería y es aplicación de técnicas generalmente regulares que permiten disminuir el malestar o el dolor. Pero son actividades parciales, sobre todo físicas, de transformación, que desde luego no es lo mismo que cogito, que es estar pendiente, estar pensando. Y si nos vamos al inglés con care, pues volvemos a encontrar pequeñas diferencias. ¿Por qué esto es tan importante para los sociólogos? Pues sobre todo porque y para los políticos, porque cuando tratamos de hacer o estadísticas o leyes, lo primero que necesitamos es un consenso de qué es lo que hay dentro del concepto que estamos manejando o del dato que estamos manejando. Si no estamos hablando de lo mismo, puede ser que las cifras de Bélgica no sean en realidad comparables a las cifras de Gran Bretaña o a las cifras de la Comunidad Valenciana, aunque aparentemente todas estén hablando de cuidado. Y si vamos a hacer una ley o un presupuesto para una ley, imaginad lo complicado que es que cada cual tengamos en mente una referencia distinta de qué es cuidar y de qué son las necesidades de cuidado. Y ahí llegamos a otra nueva palabra de las que son complicadísimas. ¿Qué es una necesidad? Si nos vamos al plano legal, nos podemos encontrar con que el artículo 68 del Código Civil nos está hablando de las necesidades que los cónyuges tienen obligación de satisfacerse los unos a los otros. Pero el Código Civil, a fin de cuentas, es un instrumento creado hace muchos años y habla sobre todo de las necesidades de alimentos. Y ha habido que modificarlo después de la Constitución porque hay muchas cosas que ya se habían quedado muy desfasadas. Ahora, ¿quién realmente necesita cuidados? ¿Quién, si lo queremos ver al revés, quién de nosotros se libra de no necesitar cuidados? Ahora mismo o en algún otro periodo de nuestra vida. Al principio, en medio, al final, al principio seguro, al final seguro y en medio, al menos a veces, altamente probable. Me da mucha rabia no estar hablando desde ahí, casi nunca hablo sentada, me gusta mucho más comunicar, se comunica mejor desde allá, pero he tenido un accidente de automóvil hace 2 meses y me han dicho que no puedo apoyar el pie, no es nada conveniente, de modo que estoy hablando sentada, pero llevo 2 meses con estudio directo y personal como si fuera un laboratorio y yo misma me he convertido en 5 minutos en una persona que necesita cuidados. Ahora, ¿necesito cuidados? Todos vamos a necesitar cuidados, los hemos necesitado, pero ¿qué es necesitar? ¿Hasta dónde llega? Porque el que necesita genera inmediatamente en el otro una obligación ética muy importante. Si yo exagero mi necesidad de cuidados, ¿a quién proyecto la necesidad del cuidado? ¿Hasta qué límite? ¿En qué se basa el vínculo que me une al otro conmigo para que el otro esté obligado a darme cuidados? ¿O qué tiene el otro que me vincula a mí con él y que me obliga a darle cuidados? ¿Cuál es el límite del cuidado? ¿Cuál es la base que nos vincula a unos y a otros? Empecemos por el tema de los límites. ¿Quién de nosotros no ha hecho, pues, por ejemplo, ahora se han convertido en lugares turísticos, una visita a lo que ha sido hace siglos un lazareto? ¿Quién no ha escuchado o visto películas fantásticas sobre la isla de las lágrimas, de los que llegaban a Nueva York, les hacían una prueba médica y les rechazaban porque estaban enfermos, no podían entrar a Estados Unidos? Después de un viaje atravesando mares y penurias, ¿no? No. ¿Quién está con derecho a que le presten cuidados? ¿Cuánto cuidado? El lazareto, el leproso,
Toda nuestra, por lo menos la mía, infancia está llena de novelas en las que había personajes que iban con una campanilla porque no podían acercarse a sitios poblados. Los demás no tenían obligación de cuidarle hasta ese límite. Todavía hoy me he emocionado absolutamente viendo documentales sobre mujeres que en el parto, en algunos países poco avanzados tecnológicamente, en el parto se les destroza al salir y pierden la capacidad de controlar los esfínteres y no controlan las heces. Y son, en su cultura, consideradas responsables porque eso es un castigo por un pecado previo y son expulsadas de la comunidad y con mucha suerte les dejan algo de comida, pero a las afueras. Y, bueno, ¿cuál es el límite de la necesidad? ¿Cuál es el límite que los demás están obligados a cuidarnos en nuestra dependencia? ¿Cuál es el límite en que nosotros podemos esperar de los demás? Todo esto se lleva al plano legal. En España, en estos momentos, podemos decir, se ha dicho en el discurso previo, estamos haciendo atención, o sea, estamos prestando atención a que cuando nace un niño, eso genera necesidades de cuidado. Pero ¿ante quién genera las necesidades de cuidado? Antes era solo la madre. Ahora estamos intentando que sea la madre y el padre. Hay padres que piensan que es una tontería. Hace tiempo estuve en París en un tribunal de tesis de Karina Batiani, en el que se mostraron por parte de algunos miembros del tribunal estadísticas en Finlandia en que se tomaban más permisos los padres cuando coincidía con la época de pesca. Entonces, la necesidad de un permiso puede usarse para objetivos totalmente distintos de los que se presupone. ¿Es obligatorio cuidarse o no es obligatorio cuidarse? En muchos sitios tenemos que dicen, oiga, si usted está obeso por encima de cierto límite, le ponemos el último en la fila de espera, porque usted no se está cuidando y usted tiene obligación de cuidarse. Si le damos unos días o unos meses, ¿la empresa tiene obligación de pagar parte del tiempo de sus empleados porque van a dar a luz? ¿O porque se han roto una pierna? Yo di a luz no di a luz, estuve embarazada en Estados Unidos cuando estaba con una beca Fulbright. Pues bien, se consideraba que si me iba a esquiar un fin de semana y me rompía una pierna, mi póliza cubría, porque era un accidente. Pero si me quedaba embarazada, eso no era un accidente y por tanto no tenía obligación de atenderme en el cuidado mi póliza de seguro médico. Y como me sucedió, costaba carísimo atenderte mientras estás gestando en Estados Unidos. De hecho, me volví a nacer a España, entre otras razones, no era la única, pero también contaba, porque el coste podía haber sido estratosférico, inasumible. ¿Quién tiene la obligación de cuidar? ¿La empresa? ¿Y mi vecino tiene obligación de pagar mi cuidado? Porque si decimos que quien me tiene que cuidar en buena parte es la administración pública, lo que estamos diciendo en realidad, la administración pública somos todos, todos somos responsables del cuidado de todos. Pero ¿hasta qué límite? ¿Quiénes son todos? Antes se ha dicho, en la sesión inicial, antes se ha dicho, no queremos hablar del efecto llamada, pero ¿la madre del trabajador inmigrante tiene derecho a ser atendida en sus necesidades por una legislación? El que está de paso, el turista que viene, ¿quiénes son el todos a los que estamos obligados a cuidar? ¿Cuáles son los límites? Si fuera un todos realmente universal, ¿cómo podríamos pagarlo? Y si no podemos pagarlo todo de todo, ¿dónde ponemos el límite? 2 semanas, 3 semanas, solo los niños, solo las urgencias, solo los contagiosos, solo los empadronados. ¿Quién tenemos obligación de cuidar? Yo he pasado por una época muy mala en la que he visitado mucho las UBIs, no por mí misma, sino por mi compañero. Bien, ¿cuántos días le darán permiso a cualquiera para que vaya a ver a su padre a la UBI?
si van, vamos a suponer, 5 mañanas seguidas, ¿qué probabilidad hay de que pierdan su empleo? Porque el cuidado, el atender a las necesidades del otro, es muy difícilmente compatible con una sociedad capitalista absolutamente competitiva e individualista. En el año 1995, Naciones Unidas convocó la Conferencia de la Mujer en Pekín y yo había participado en la preparación en Túnez a través de UNESCO. Se estuvo preparando mucho eso. Justamente era España quien presidía la Unión Europea en ese momento y salió un texto que a mí me parece un texto importantísimo para las ciencias sociales, que se llama la Plataforma de Acción. Y en la Plataforma de Acción se dice: estamos haciendo muy mal análisis macroeconómico porque estamos confundiendo la economía con el mercado y estamos confundiendo los recursos con los recursos que se monetarizan. Y sin embargo, en la mayor parte de los países, la mayor parte del trabajo no se monetariza directamente, porque es trabajo de cuidado que se hace en los hogares y es sobre todo trabajo que hacen las mujeres. Y como no había cifras, Naciones Unidas dijo: hágase todo lo posible por reforzar las encuestas de uso del tiempo. Cuando en España se ha hecho 2 grandes encuestas nada más de uso del tiempo por el INE, la última, que no es muy reciente, pero es la más reciente, del 2010, ¿qué es lo que ha salido respecto al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado? Lo que ha salido es que el trabajo no remunerado equivale a un 30% más de todo el trabajo vendido a través del mercado laboral. Y ahora lo que viene es una interpelación a la comunidad sociológica. ¿Cuánta atención estamos prestando a la vida de puertas adentro? Como los empleos para sociólogos tienen muchísimo que ver con la vida de puertas afuera y hay muy poca generación de empleo para sociólogos de puertas adentro. A ver, ¿la señora del quinto izquierda va a pagar a alguien porque le hagan un estudio sobre sus relaciones cotidianas? No, ¿verdad? En cambio, si es un sindicato, si afecta a un partido político, si tiene que ver con si vamos a ganar o no las próximas elecciones, eso ya sí genera empleos. Y estamos bastante condicionados por los puestos de trabajo que, en definitiva, nos permiten seguir investigando. Entonces, hemos descuidado muchísimo la vida social que transcurre de puertas adentro. Y resulta que viene la primera gran encuesta de uso del tiempo y nos dice: el mercado de trabajo es importantísimo, nadie lo duda, pero ustedes saben a qué edad se incorpora uno al mercado de trabajo, ¿no? Más o menos 20 años. ¿Y a qué edad te vas del mercado de trabajo? Tanto si te gusta como si no te gusta. Para la mayoría, la media en los 62. En algunas profesiones, en la banca, por ejemplo, anticipados, aunque con frecuencia son anticipaciones de oro, a los 55. En algunas profesiones, como catedrático de universidad, a los 70. Pero, ¿saben cuánto vivimos, no? Ya estamos... Los que llegan a los 70 aguantan hasta los 85, pero todos, y aquí tenemos un decano de medicina que nos podrá decir que estamos ya contando con previsiones de 90, 95, 100. Yo formé parte de un comité en el que estaban los representantes de todas las asociaciones médicas a propósito del envejecimiento y nos decían: mira, con realismo id pensando en 120. Y puestos ya a pensar en cosas que no son imposibles, aunque por ahora no son probables, 500. Bien, vale. Vamos a olvidar lo de 500 porque nos suena a ciencia ficción. Pero vamos a quedarnos con lo de 120 que nos dicen que ya es un escenario que entra en lo posible. ¿Saben que es que cada año en España aumentamos, también aquí hay demógrafos que saben más que yo de esto, pero en fin, aumentamos 3 meses la esperanza de vida? O sea, que si ahora nos estamos, bueno, con esperanza de vida de 85, pero los que llegan a 85 duran bastante más, 3 meses más cada año. Y a efectos de pensiones, eso significa que tu pensión
lo que hayas ahorrado te tiene que durar para 3 meses más cada año. O sea, si este año me tiene que durar para 85 años, el año siguiente ya sé que me tiene que durar para 85 años y 3 meses, y al siguiente 85 años y 6 meses. Nosotros vivimos en una sociedad, creo que podemos decir, a pesar de todos sus inconvenientes, que tenemos la suerte de vivir en lo que llamamos sociedades avanzadas, sociedades con una tecnología muy avanzada, con estados de bienestar bastante desarrollados. Ya, pero por muy desarrollados que estén, nosotros hemos ido, y costó muchísimas luchas, se ha hablado antes mucho de los sindicatos y todo tipo de asociaciones. Si no hubiera habido sindicatos en el siglo XIX, cuando el proletariado era una realidad tan distinta y tan dramática, tan diferente de lo que podría ser el proletariado de hoy, por lo menos la clase obrera industrial. Si no hubiera habido entonces sindicatos, ¿habría habido ministerios de trabajo? Si no hubiera habido huelgas, ¿hubiera habido legislación laboral protegiendo? ¿Tendríamos pensiones si no hubiera habido muchos muertos en las luchas por conseguir reivindicaciones en las condiciones de trabajo? Pues no ha habido sindicatos ni nada parecido en el trabajo no remunerado del cuidado. Porque no hay una clase social antagónica contra la que ir y a la que conseguir repartir mejor el pastel entre las partes. ¿Quién puede ser el equivalente a un sindicato hoy para defender a los trabajadores no remunerados del cuidado? ¿Pueden mejorar las condiciones de los cuidadores sin esta historia dramática de los sindicatos y de las luchas muy conflictivas, muchas veces muy dolorosas, por conseguir cambiar la realidad social? ¿Quiénes son hoy el grueso de los cuidadores? Pues hay una parte que yo diría que es la parte bonita. Son los que cuidan a los niños. Porque hoy los que cuidan a los niños son sobre todo, también hay una parte, por supuesto, de profesionales, pero los que cuidan a los niños son sobre todo los que han decidido que quieren tener niños. Y lo deciden porque quieren. Y además generalmente porque se quieren. O sea, no solamente es que quieren tener niños, sino que además generalmente se quieren. Y además tienen una tecnología a su disposición que les dice, no vas a tener todos los que pudieran venir. No, vas a tener cuando quieras y los que quieras. Eso hace que tengamos... ¿Cuántos niños? Cuando los niños han llegado porque queremos tener niños, o es solo porque queremos y podemos. Porque en realidad tendríamos más niños ahora mismo si pudiéramos. Pero las condiciones son tan duras que tenemos 1,3 por mujer y querríamos tener más. Hay quien querría tener menos, porque incluso el que tiene, aunque sea poco, le ha venido muy mal, no lo ha elegido. Pero ya son muy pocos casos. Y sin embargo son bastantes los casos, sobre todo de mujeres que han tratado de incorporarse a la vida profesional, que ni siquiera van a tener la posibilidad de ser cuidadoras de sus hijos porque se les pasó el tiempo. Si vamos por las ciudades españolas, vemos por cada niño que va él solo, ¿cuántos vemos que van con un hermanito en el carrito doble? Intervención tecnológica. La edad ya hacía muy poco probable que pudieran quedarse embarazadas esas chicas. Y querían quedarse embarazadas, han recurrido a la técnica. A partir de cierta edad no se lo paga la Seguridad Social. Cuesta 8.000 y 10.000 euros el esfuerzo de quedarse embarazada. Y sin embargo muchas lo intentan. Y muchos lo intentan conjuntamente. Esa es la parte más bonita del cuidado. Porque es el cuidado de los niños elegidos. Y porque además tenemos guarderías, tenemos colegios obligatorios. Es que si no llevas al niño a los 5 años al colegio, te llevan a la cárcel. O sea, es un delito no darle a tu hijo el cuidado. Pero ¿qué sucede con los de las edades intermedias? Los que enferman, los que se automarginan, los que se quedan excluidos y sobre todo, hablando en millones, los que llegan, una bendición, conquistar la longevidad. Pero ¿qué sucede con los que llegan no a los 65, que ahora la mayoría están estupendamente, o sea, vamos, pueden ganar un concurso de baile, sino los que llegan a los 75? A los 75 todas las estadísticas bajan un montón, empieza
a crujir de verdad los huesos, sin necesidad de un automóvil, y después a partir de los 80. A partir de los 80 los indicadores se desploman y la necesidad de cuidados aumenta muchísimo. Ahora, ¿quién puede tener cuidados cuando tiene 85? Si me permiten que haga una casi broma, eso de los cuidados está muy mal repartido. Y hay una especie de inteligencia estructural en los varones españoles y también de casi todos los países, por el cual o por la cual se casan con mujeres que son más jóvenes. Y entre que ellos son menos longevos y que ellas son más jóvenes y que además si la pareja se rompe, ellos reconstruyen y ella no es tan probable que reconstruya, y si ella reconstruye suele ser con alguien algo mayor también que ella, pero si él reconstruye suele ser con alguien bastante menor que él, eso significa que la mayor parte de las mujeres, cuando llegan a la edad en que más falta hace el cuidado, no tienen un compañero que les devuelva recíprocamente los cuidados. Mientras que los hombres estructuralmente están muy bien protegidos con disponibilidad de cuidadores potenciales. No están tan bien entrenados, todo hay que decirlo. Pero eso significa que el problema se hace más serio, porque tienen cuidadoras bien entrenadas culturalmente y en muchos casos con un maravilloso sentido de culpa si no lo hacen. Mientras que a la inversa la situación no se produce. Hay pocos hombres disponibles a la edad en que la mayor parte de las mujeres necesitan muchos cuidados. Los que hay han estado poco entrenados en el cuidado y además en muchos casos consideran que tampoco es su obligación. De hecho, es más frecuente, aparece en las encuestas, que cuide la nuera que el hijo. Porque incluso se salta la barrera de la consanguineidad y el género es más importante como predictor de quién te va a cuidar que esa proximidad consanguínea. Ya, pero cuando cuidamos porque establecemos una relación personal, individual, tú a tú, afectiva, o cuidamos porque estructuralmente hace falta que alguien se ocupe de cuidar. Esa es justamente la distancia que media entre un cuidador y el cuidatoriado. El cuidador es naturalmente la base del cuidatoriado, pero no es lo mismo, porque el cuidatoriado lo que da es una dimensión sociológica y una dimensión política al hecho de cuidar. Antes hablaba del proletariado. Por supuesto, he construido la palabra cuidatoriado tratando de buscar las sinergias fonéticas y las sinergias conceptuales con el proletariado, porque pienso que el cuidatoriado es un producto de las sociedades envejecidas, ricas, en las que no tienes que seguir trabajando hasta el último minuto porque no tienes ni pensión, ni sistema de seguridad social, ni nada de nada. Entonces no surge este colectivo grande de cuidadores que, sin embargo, están en condiciones mucho peores que los demás trabajadores. Si aquí hubiera alguien, representante de comisiones obreras o de UGT o de cualquier otro sindicato, le diría cuál es la jornada máxima que los convenios que firma tu sindicato acepta. ¿Y qué me iba a decir? ¿Qué me iba a decir? Pero luego le diría, vale, ¿y en casa tuya ha habido alguien con Alzheimer avanzado durante muchos años? ¿Y cuál era la jornada del cuidador? ¿Y cómo le protegía una pensión específica? Y si tuvo que dejar su trabajo, ¿qué pasó? ¿Le guardaron el empleo o cuando volvió ya estaba ocupado? Pues la jornada de gran parte de los cuidadores es jornada de 24 horas, 365 días al año. Y esos, la mayoría, son mujeres. Pero la pregunta no es respecto a los individuos que cuidan o los individuos que reciben cuidados. Mi pregunta es respecto a la estructura de clases en la que hay que repartir los excedentes y cuál es el papel que en nuestra sociedad hemos reservado para los cuidadores. Supongamos que ahora mismo tenemos una pensión mínima de 900 euros, perdón, un salario mínimo de 900 euros.
De quienes tienen pensión, la media de los varones está en torno a los 1.000 euros y la media de las mujeres está en torno a los 650. Pero hay casi un tercio de mujeres mayores de 65 años que no tienen ninguna pensión, o sea, no tienen autonomía de ingresos propios. Díganme, ¿cuánto cuidado pueden comprar con 1.000 o con 650 euros? No digamos ya si no tienen ni 1.000 ni 650. ¿Cuánto cuidado pueden comprar? Antes les preguntaba, si su pariente con el Alzheimer avanzado ha estado 3, 4, 6 años, y quien dice eso dice cualquier otra enfermedad muy discapacitante, ¿qué pasaba los domingos? ¿Y qué pasaba por las madrugadas? ¿Y qué pasaba el día de Navidad? ¿Y qué pasaba en agosto cuando todo el mundo quería irse de vacaciones? Escribí una vez un artículo sobre un personaje que me he inventado literario. Es una mujer malvada, pero en realidad yo no me lo inventé, sino que lo leí en la prensa un 30 y... ¿Julio tiene 30 o 31? ¿Cuántos? 31, bien. Pues lo leí en la prensa un 31 de julio, que la policía estaba buscando a una mujer que había dejado a su padre en silla de ruedas en la puerta de un hospital. El caso aparece de vez en cuando, unas veces es en una gasolinera, otras veces... Bien, y la andaban persiguiendo. Vamos a suponer que se llamaba Dorotea, y yo lo convierto en un personaje de ficción, pero muy real. Todos hemos conocido a una semidorotea, ¿no? La malvada Dorotea. Y me pregunto, ¿era tan malvada Dorotea? Y me invento la historia de Dorotea, por favor. Ayúdenme y vamos a hacer entre todos 500 historias de 500 Doroteas. Dorotea, resulta que su padre no había sido un padre especialmente cariñoso ni encantador, no. Pero cuando el padre estuvo muy mal, volvió a casa. Volvió a casa a buscar la protección ¿de quién? Pues sobre todo de Dorotea, que era soltera y estaba todavía en casa. Los demás tenían muchas obligaciones, pero Dorotea, que estaba soltera, o era más cariñosa, o pongan la circunstancia que quieran, se hace cargo de su padre. Y le está cuidando mucho, mucho. Y yo me invento porque es que me encanta inventarme historias. Y entonces me invento que Dorotea tiene una edad complicada en la que si no pillas el amor que te ofrecen en ese momento ya es poco probable que vuelvas a encontrar quien te lo ofrezca. Y entonces me invento que a Dorotea le han ofrecido irse de vacaciones en agosto y le dicen, pues tú verás, o te vienes o me voy con otra. Y entonces yo me invento a Dorotea en la duda de si deja a su padre. Claro, Dorotea naturalmente ha ido al centro de día en que normalmente va con su padre y le han dicho, es que cerramos en agosto porque convenio, necesidades, derechos, cerramos en agosto. Y entonces se ha ido a hablar con su hermano mayor y le ha dicho, oye, pero si Pepita, vamos, Pepita, ya sabes que Pepita y papá se han llevado siempre fatal, imposible. Nos vamos a Benidorm, pero papá no puede venir porque si no Pepita no viene. Y entonces recorre a todos sus hermanos y todos tienen obligaciones, todos tienen compromisos. Total, que Dorotea se encuentra un 31 de julio. ¿Qué hace? Y entonces Dorotea, que es flaca de corazón y no se ha leído el artículo 68 del Código Civil y no sabe que la policía interpreta que el abandono de pariente es un delito, pues va a Dorotea y piensa, pues el estado de bienestar que me lo resuelva. Y entonces le deja al padre, está bien hidratado, pero lo deja y se marcha y por supuesto no deja nada del teléfono móvil para que la sigan el rastro, que lo llevamos en la palma de la mano, pero Dorotea no hace nada de eso y se escapa. Y poco después nos enteramos por la prensa de que la policía y la Guardia Civil están buscando a Dorotea, que es el arquetipo de la maldad. Bueno, ¿era tan mala Dorotea? ¿O éramos todos en realidad los que nos estábamos escaqueando de esa contribución colectiva al cuidado? Y bien, bueno, pues resulta que ningún empresario en una sociedad capitalista avanzada establece una empresa para arruinarse. Está claro, ¿no? Ninguno. Y vivimos en una sociedad capitalista y competitiva. Entonces, ¿quién va a crear una empresa para prestar cuidados si no puede venderlos más caros de lo que le cuesten? Eso, por definición, no va a suceder. ¿Cómo tenemos que vender de caro el cuidado? Lo tenemos que vender muy caro, porque cuidar es carísimo. Imagínense, leyendo a Adam Smith La riqueza de las naciones, lo
lo prodigioso, casi mágico, que fue la industrialización, que antes se tardaba un día un herrero en hacer un alfiler y de repente aparecen unas máquinas nuevas y un sistema de trabajo en equipo y producen a miles los alfileres. Ya, pero el cuidado lo podemos producir a miles sin que se deteriore la calidad del cuidado. Algo podemos mejorar, bastante, pero es un servicio que hay que producirlo in situ. Cuando aquí se nos han puesto las trabajadoras del textil demasiado flamencas y han, a través de los sindicatos, reclamado muchas mejoras que hemos hecho con gran parte del sector textil, no hemos llevado donde los trabajadores no pueden reclamar. Pero ¿qué pasa con el cuidado? Que el cuidado es un servicio que hay que prestarlo in situ. ¿Cuántas horas necesitaba ese hipotético pariente con un Alzheimer avanzado del que antes les hablaba? 24 horas diarias. No basta con un solo trabajador. Los trabajadores asalariados están protegidos por la ley. 8 horas, no más. Si tienes una gripe, tienes derecho. Si tienes una apendicitis, tienes derecho. Si te casas, tienes unos días de derechos. Pero el del Alzheimer, le da igual que sea Navidad, le da igual que sea por la noche, le da igual que su cuidador principal esté padeciendo una gripe o una apendicitis. Necesita seguir siendo cuidado. Por eso invento la palabra cuidadoriado, porque es un problema o es una situación estructural y es un colectivo que no tiene ni nombre ni cifras. Denme una buena cifra sobre quiénes cuidan, cuánto cuidan, cuál es la demanda de cuidados. Les puedo asegurar que no la hay, por lo menos no la hay buena. Más de 20 definiciones de cuidado he estado trabajando para este libro. El Parlamento Europeo ha hecho una propuesta de ley, que no ha sido, por otra parte, aprobada, hablando de los cuidadores familiares. Fíjense si hay confusión de conceptos, que he tratado de ver si en esa propuesta se estaban refiriendo a 90.000 europeos, a 900.000 europeos, a 9 millones de europeos o a 90 millones de europeos. No he conseguido aclararme. ¿Por qué? Porque a veces se habla del cuidado en un sentido restringidísimo, como poner inyecciones, pero a veces se habla del cuidado en un sentido amplísimo, como estar pendiente de que tu pariente con una enfermedad no se caiga al suelo o no se quede solo porque puede confundir el gas y prender fuego a la casa. O el niño chiquito. Porque no queda claro si se refieren a los que están en residencias cuidando o no. Porque no queda claro si se refiere a los que son familiares o también a los asalariados que vienen dentro de los hogares a cuidar. ¿Cómo podemos avanzar? Pues para eso hacen falta congresos como este, porque tenemos que precisar de qué estamos hablando. No podemos hacer leyes, no podemos hacer políticas sociales cuando tenemos un barullo de conceptos, cuando no tenemos las cifras. Ahora bien, ¿es una clase social o no es una clase social? ¿Es trabajo o no es trabajo? Yo tengo clarísimo que no es empleo en la mayor parte de los casos, pero trabajo vaya si es, y bien trabajoso. Si van a ver un estudio que hice hace tiempo sobre los enfermos de ictus graves al cabo del tiempo, aparece 1/3 de los cuidadores recibiendo asistencia psiquiátrica por depresión. Y si creo que, el dato que más me preocupa es que creo que sería mayor la cifra si hubieran tenido tiempo de ir a que les mirasen a los cuidadores. Nos habría dado más de 1/3. Bien trabajoso puede ser el trabajo de cuidar. Ahora, claro, hay trabajadores del cuidado a tiempo parcialísimo, nada más 2 horas, están pendientes. Los hay que están a tiempo completo, las 24 horas. Unos están una temporada, otros pasan años y años porque encadenan una cosa con otra. Pero, ¿qué prevé nuestra sociedad para hacerse cargo de aquellos que necesitan cuidado? Si no lo podemos resolver por la vía del mercado, a las empresas solo les interesa 2 posibilidades. O bien la financiación con recursos públicos, en ese caso hacemos la colectivización del cuidado vía impuestos, o bien el que necesita cuidados que tiene una gran capacidad adquisitiva. Conozco residencias geriátricas que cobran 6.000 euros al mes. ¿Quién puede pagar 6.000 euros al mes? Pues casi nadie. Pero es que ya no estoy hablando de
personas con una capacidad adquisitiva extraordinaria. Estoy hablando de amplios grupos, la clase media, obreros cualificados, personal de servicios, con una pensión de 900, 1.000, 650, nada. ¿Cuánto cuidado se puede comprar? Y si no se puede comprar, porque no se puede pagar, he analizado, por ejemplo, en este libro lo pueden ver con mucho detalle, los datos que tiene el Banco de España sobre la capacidad financiera de las familias. Y he traducido la necesidad de cuidado en dos indicadores. El indicador de una residencia geriátrica básica y el indicador de un trabajador a nada más salario mínimo. Pues la inmensa mayoría de las familias españolas no podrían hacerlo más allá de 4 meses. Y si dura más, como todos estamos con probabilidad de que nos suceda, ¿quién se hará cargo de ello? Y el sistema está derivándolo básicamente a las mujeres. Porque hemos accedido, como se decía antes, hemos accedido al trabajo de fuera, pero el trabajo de dentro de los hogares es más voluminoso. He convertido la encuesta de uso del tiempo del INE, el tiempo que da de trabajo en el hogar no pagado, ahí incluye cocinar, comprar, todo. No todo es cuidado si la definición de cuidado es muy restrictiva, pero sí lo es si es una definición amplia. Lo he convertido en lo que el propio INE define como puestos de trabajo a tiempo completo equivalentes. ¿Saben cuántos puestos de trabajo a tiempo completo equivalentes, utilizando la jornada media del sector servicios, equivale el tiempo que, según el INE, dedicamos entre todos, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, al trabajo no pagado en los hogares? 28 millones de puestos de trabajo a tiempo completo equivalentes. 28 millones. Al entrar me preguntaban para la prensa, ¿y qué podemos hacer? ¿Se puede pagar todo eso? Es muy difícil que se pague, porque imaginen un trasvase entre el sector monetarizado de la economía y el sector no monetarizado. Si tenemos 19,5 millones de cotizantes con trabajo pagado y 28 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo con el sector servicios, cualquier pequeño trasvase que hagan, ¿cuánto significa de movimiento? Son enormes cambios. Una pequeña, vamos a suponer que el 10% nada más del trabajo, en los casos más duros, se monetarice. ¿Cuánto tienen que subir los impuestos? Aunque después podemos decir, sí, pero se crearán nuevos empleos que a su vez generarán riqueza, que a su vez, efectivamente, hay que descontar. Pero en cualquier caso, son inversiones enormes. Afectan a todo el sistema fiscal. ¿Qué podemos hacer? Pues básicamente redistribuir, asumir que la conquista de la longevidad, de la larga esperanza de vida, conlleva también unas, digamos, exigencias que son prever consumos de tiempo de cuidado muy altos. Y esos consumos de tiempo, ¿quién los va a asumir? Estamos recurriendo mucho a los trabajadores inmigrantes, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite fundamentalmente porque estamos recurriendo a ellos para que ocupen los sectores peor pagados y en muchos casos fuera de la legalidad. Gran parte del trabajo del cuidado es un trabajo que no voy a decir ilegal, pero sí alegal. Dígame una cosa, si ustedes tienen una pensión, yo tengo la máxima como catedrática jubilada de universidad y haber trabajado más años de lo imprescindible, la máxima, 2.300 euros netos. Ahora, con esta historia del accidente y del pie, si necesitase ayuda, ¿cuánta creen que podría pagar? ¿A qué día del mes ya no podría estar comprando más ayuda? Y si no, ¿quién me cuidará? ¿A quién desplazaré la obligación de cuidarme? Trabajadores inmigrantes tiene un límite. Personas de mi entorno inmediato, que no sean, por favor, las chicas jóvenes, la generación siguiente, porque entonces las machacaré, tendré que dividirlo entre todos. Habrá que hacer muchísima pedagogía de que el cuidado es un derecho y un deber, pero para todos, no solamente para algunos. Aquí llamamos desarrollo sostenible, aquí llamamos crecimiento, aquí llamamos riqueza. ¿Dónde metemos el cuidado? Si son
un 30% más de horas las dedicadas al cuidar que las dedicadas al mercado, y ya me voy a poner en plan académico. ¿Qué hacemos con los grupos de investigación que están trabajando sobre trabajo? ¿Cómo veremos esas fronteras entre el trabajo, el no trabajo, el empleo, el trabajo, el informal? Si estamos hablando de los grupos que estudian familia, ¿cuánto esfuerzo le vamos a dedicar al cuidado y las formas familiares? Y las nuevas familias monoparentales. Esas chicas y a veces chicos valientísimos que deciden asumir las maternidades casi en solitario. ¿Cómo van a repartirse el trabajo? Y si estamos hablando de lenguaje, qué inmensa falta de lenguaje tenemos. Apenas 5 o 6 palabras y ni siquiera las tenemos ya bien digeridas, bien asumidas para tratarlas todos en el mismo sentido. ¿Cuánto lenguaje nos hace falta? Y si hablamos de imágenes, en una ocasión creo que se me enfadaron los patrocinadores de un acto porque protesté, porque todos los que me ofrecen pensiones ponen a unas señoras con los ojos azules, los dientes perfectos y la piel mejor que si tuvieran 40, que son los que van a recibir los cuidados, ¿no? Bueno, habrá que reconocer que envejecemos. La arruga, si la podemos disimular bien, pero habrá que reconocer que es bella, porque antes o después la arruga se instala en nuestras vidas, y una cierta curvatura de la espalda, por mucho que nos digan que tenemos que hacer pilates, ¿no? Pero quizá, y esto ya para terminar, ¿verdad?, porque ya va siendo hora de que termine, pues quizá la última reflexión sea sobre la frontera entre la sociología y la política. Se puede resolver por mucha investigación que hiciéramos sobre el cuidatoriado. Se puede resolver las necesidades de los que tienen que recibir y que tienen que dar cuidado sin en algún momento pasar a la política. Si ustedes fueran a visitar uno de tantos hogares en que hay una persona que lleva casi años sin salir de casa, por ejemplo, en barrios de Madrid que no tienen ascensor porque se construyeron poco después de la guerra, ahora resulta que todos están muy viejecitos, si aparece una persona que no puede salir, la persona que le cuida o el enfermo, es muy difícil que baje a la calle. Si ustedes van a hablar con una de estas personas en concreto que hace señas a su médico, me lo han contado médicos de primaria, les hace señas con las luces para decir si está bien o está mal, porque no tienen muchas posibilidades de comunicarse. Bueno, ¿ustedes les inculcarían el descontento? ¿O más bien preferirían ser inculcadores de resignación? ¿Qué prefieren elegir? ¿La resignación o la vindicación? ¿La tranquilidad moral o el conflicto político? ¿La lucha individual o la lucha colectiva? Yo prefiero hablar de cuidatoriado, teniendo el máximo respeto por todas las relaciones individuales entre los que cuidan y los que son cuidados. Pero creo que no se resuelven las situaciones individuales si no pasan por la dimensión de la sociología, o sea, de un conocimiento que lo explica en términos de lo colectivo, y si no pasan también después por la política. Y ya está, no quiero decir nada más. Muchas gracias.